Corazón en llamas, flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en llamas exploraremos la riqueza de la tradición religiosa. Siendo las 10:40 de la mañana, estás escuchando tu Santa Mónica Radio y TV Más. Bienvenidos a Corazón en Llamas, donde estamos flechados por el amor, guiados por la verdad. Te acompaña Fray Jorge, contramaestre de los Agustinos Recoletos, en este espacio, en este programa, donde nuestro corazón va también siendo inflamado por la verdad, por la fe, y para ello exploramos a través de lo que denominamos en la Iglesia el depósito de la fe. Vamos explorando temas que tienen que ver con la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y la santa doctrina de la Madre Iglesia. Estos tres son considerados el depósito de la fe. En ella se encuentra la revelación, custodiada por la Santa Madre Iglesia. Y hoy vamos a empezar los temas que tienen que ver con la antropología, el estudio de la humanidad, de la creación, pero desde el punto de vista de la profundidad teológica, es decir, cómo Dios habla, cómo Dios se manifiesta, cómo la Iglesia también entiende que Dios crea a la humanidad y todo cuanto existe. Es lo que llamaríamos la antropología teológica, el estudio religioso del ser humano y la creación. Y en el día de hoy vamos a basarnos en un texto bíblico que da pie a mucho otro estudio. El texto bíblico es del apóstol San Pablo a los Colosenses. Es un extracto bastante pequeño de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16, que dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Es un himno cristológico. Justamente en Jesús de Nazaret fueron creadas todas las cosas. ¿Qué se entiende por esto? Y esto, a partir de aquí, le damos el título a todo este tema, que es la creación como la gramática de Dios. Esto es una aproximación de la antropología teológica. Dios usa la creación y de manera especial la humanidad para hablar, para manifestarse en la creación y a través sobre todo también de la humanidad. Ahora, ¿cómo vamos a entender esto? Es lo que vamos a profundizar en el día de hoy. La antropología teológica no puede comprender el ser humano de manera aislada mejor dicho, en relación con Dios. No es que por un lado está la humanidad y la creación y por otro lado está Dios. No, están conectadas. El hombre es criatura y precisamente por ser criatura, su existencia remite al Creador, que lo ha llamado a la vida gratuitamente y por amor. Por eso hablar de la creación no significa solamente preguntarse cómo comenzó el universo. Es una pregunta muy válida, sino también tiene que ver con descubrir qué significa para nosotros, para la humanidad, existir ante Dios. Y no solamente qué significa existir ante Dios, sino cuál es la razón y el sentido de esta existencia. El texto bíblico de la creación, específicamente capítulo 1 al capítulo 3 del Génesis, no pretende ofrecer una explicación científica sobre el origen del mundo, sino más bien es un relato religioso, cultural. Es ante todo el comienzo de una historia de salvación que conduce hacia Abraham. Esto también es muy importante. Y desde la perspectiva cristiana encuentra su plenitud en Cristo. Para entender muy bien esto, la creación
es un relato religioso, bien, que en ese momento está pendiente de dirigirse hacia un personaje específico, que es un punto de referencia, que es Abraham. Luego el siguiente punto de referencia será Isaac, el siguiente punto de referencia será Jacob, el siguiente punto de referencia será José, y luego el siguiente punto de referencia será Moisés, y así sucesivamente. Bien, pero el texto bíblico tiene como relato religioso puntos de referencia a los cuales apunta. La novedad fundamental del Nuevo Testamento consiste precisamente en contemplar la creación a la luz de Jesús de Nazaret. Con el Nuevo Testamento, todo el relato religioso tiene como punto de referencia, inicio y culmen de la creación, centro de todo, Jesús de Nazaret. La novedad, por supuesto, tiene que ver con que la creación puede entenderse como esta gramática. La creación es la gramática, la forma de expresarse, la caligrafía de Dios. Es una expresión muy usada en teología, especialmente por un teólogo muy importante como lo es Karl Rahner. Esta gramática permite comprender cómo Dios se comunica fuera de sí mismo. Dios se comunica, se expresa en la creación, en nuestra humanidad. Mientras que la encarnación del Verbo constituye la plenitud de esa autocomunicación. Y también lo encontramos en los himnos cristológicos, esto que acabo de decir. En Él se planifica todo lo creado. Jesús de Nazaret es la plenitud de la encarnación y hacia donde todos nosotros estamos apuntados, estamos dirigidos. El mismo Dios es el creador que entra en la historia y asume nuestra humanidad. Ahora bien, ante todo esto, vamos a la primera parte. Vamos por secciones. La primera parte, la creación que relata el Antiguo Testamento. El hombre ante este Dios creador. La humanidad ante el Dios creador. El Antiguo Testamento presenta la creación como el punto de partida ante una historia que Dios conduce hacia la salvación misma. Y justamente esto tiene que ver con cómo el punto de referencia, que es Dios, crea otro punto de referencia, que es la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios crea para encarnarse. ¿Cómo se entiende todo esto? Gracias por estar con nosotros. Nos escuchas a través de la 610 de la amplitud modulada y la 95.7 de la frecuencia modulada. Recuerda que también nos puedes visitar a través de nuestra página web www.radiosantamonica.org, donde encontrarás nuestro contenido, nuestras redes sociales, nuestra parrilla, así como también todo nuestro contenido editado y subido a plataformas digitales como Spotify y YouTube, para que puedas también ver tus programas favoritos donde quiera que estés, así como nuestra programación, los rostros y nuestra música. Gracias por estar con nosotros. Seguimos en Corazón en Llamas, donde estamos flechados por el amor, guiados por la verdad. Te sigue acompañando Fray Jorge Contramaestre en este tema donde estamos explorando esto de la gramática de Dios, que es la creación, la forma de autocomunicación, de expresarse de Dios ante todos nosotros. Y lo vamos a hacer partiendo desde el Antiguo Testamento, donde el hombre se posiciona ante su creador. El Antiguo Testamento presenta la creación como el punto de partida de una historia que Dios conduce hacia la salvación. El primer capítulo del Génesis, Dios aparece como el único origen de todo cuanto existe. Y eso es muy importante. Lo repetirá los autores sagrados a lo largo del Antiguo Testamento, pero el más conocido en el Nuevo Testamento es el prólogo del Evangelio según San Juan. Aquí ya nos vamos a poner un poquitico más específicos, así que hay que prestar atención. Empieza el Génesis con un verbo muy interesante, que es el verbo bara, B-A-R-A, en hebreo, utilizado para expresar la acción creadora de Dios.
tiene a Dios como el sujeto exclusivo que apunta hacia lo que posteriormente se va a crear. Es decir, la teología expresará mediante la fórmula que Dios es el creador de todo. Bien, Dios crea a través de la palabra. Con tan solo hablar, Dios va creando. Y quédense con esto de que Dios crea hablando, porque luego veremos que la palabra de Dios es Jesús de Nazaret. Y si Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios que habla, salva, combinemos eso con el Dios Padre que hablando crea, pues el verbo de Dios, la palabra de Dios es Jesús de Nazaret. Y todo lo que dice Jesús de Nazaret es para la recreación de todo lo que existe. Y a partir de esto, de esta creación de Dios con tan solo hablar, sin necesitar más nada, nace una expresión teológica muy importante, que es la expresión creatio ex nihilo. Bien, la repito, la expresión creatio ex nihilo. ¿Qué significa esto? La creación desde la nada. Dios es el único que crea sin absolutamente necesitar más nada. Él es el creador de todo cuanto existe, y eso también es muy importante para todos nosotros. Ahora bien, todo esto tiene que tener un sentido, porque Dios, siendo el creador, vemos cómo en el Antiguo Testamento Él va dando estos pasos de que por amor también y de la nada va recreando todo, y todo procede desde Dios. El mundo no es divino, ni procede de una lucha de poderes cósmicos como la aparece en el resto de las mitologías griegas, sumerias, mesopotámicas, etc. Ni tampoco es una emanación necesaria de Dios. También es importante afirmarlo. La creación no es emanación, no es una parte de Dios que se quita para crear. No, tampoco es así. La creación es fruto de la libertad amorosa de Dios y de su voluntad amorosa también de comunicarse, de expresarse. En otras palabras, la creación es expresión amorosa de Dios. Por eso, el texto señala que el amor no es poder. Bien, constituye la auténtica trama de lo real. En otras palabras, Dios crea desde el amor. Está la expresión que Dios crea ex nihilo, de la nada. Y Dios crea también no solamente de la nada, sino que Dios crea ex amore. Dios crea desde el amor, que es libertad y voluntad. Amorosamente Dios crea. Así que si te estabas preguntando cuál es el sentido de la creación, el sentido es la expresión amorosa de Dios. Dios crea porque ama, porque no es otra cosa. Esto tiene como consecuencia la antropológica muy importante. Cuando hablamos de consecuencia antropológica, hablamos de consecuencia sobre el estudio de la humanidad. El hombre, la humanidad, no es esclavo de las fuerzas naturales ni de poderes cósmicos divinizados, como lo expresaba el mundo griego, el mundo sumerio, la mitología mesopotámica, la mitología asiria o cualquier otra mitología. No es consecuencia de eso. La desacralización del mundo permite al ser humano vivir su relación con la creación desde la libertad y también desde la responsabilidad. Es libre porque tiene un origen libre igualmente desde el amor, no porque tiene multiplicidad de opciones. También es responsable porque puede responder libre y voluntariamente. Y esto también es muy importante. El hombre no es esclavo de de una voluntad divina que pareciera jugar con su vida como si fuese
algo sin importancia. No, tiene justamente esta especie de ser fruto del amor de Dios, no de un capricho. Por supuesto, los salmos del Antiguo Testamento desarrollan esta experiencia mediante la alabanza, la acción de gracias, la confianza y la admiración. Los salmos, estos relatos, estos poemas que tiene el mundo judío para exaltar, para relacionarse, para tener una relación también emotiva con Dios, muy humana pero también muy divina con Dios. Muchos de ellos lo alaban por su creación, le dan gracias por su redención, le dan gracias por su creación, le dan gracias por estar presente, le dan gracias por la fortaleza, confían en Dios y admiran el poder de Dios dentro de lo poco que conocemos. La creación, por lo tanto, no es solamente un acontecimiento del pasado, muy interesante esto, que vemos en el Antiguo Testamento, sino que también la creación es la continua acción de Dios, porque sostiene las criaturas. Dios crea y continúa, bien, acompañando la creación. También es importante, Dios crea desde la eternidad, lo crea todo y acompaña la creación. Sostiene, Dios continúa sosteniendo y acompañando lo que ha creado. De aquí surgirá posteriormente la reflexión sobre la providencia. Y la providencia también sería muy interesante también estudiar más adelante. La literatura sapiencial añade otra dimensión importantísima. Cuando hablamos de literatura sapiencial, recordemos que son los libros sapienciales, los libros sabios del Antiguo Testamento. El libro de la sabiduría, los salmos, el cantar de los cantares, todo lo que es el Coelet, el Eclesiastés, todo lo que es también Proverbios, etc. Si todos somos criaturas de Dios, existe una igualdad fundamental entre los seres humanos. Y esto, señores, es fundamental. Cuando hablamos de derechos e igualdad entre seres humanos, pensamos en Estados Unidos, pensamos en los griegos, qué sé yo, no sé. Pensamos en muchas cosas. Pero esto ya estaba presente en el Antiguo Testamento, en los libros sapienciales y mucho antes. Ya hay una igualdad, una unidad presente en la voluntad de Dios al momento de crear a la humanidad. Las diferencias sociales no pueden sustituir esta dignidad originaria. También esto es importante. Hay igualdad entre hombres y también hay diferencias sociales. La humanidad además se descubre dependiente de Dios y llamado a confiar en Dios. Estamos en Corazón en Llamas, donde estamos flechados por el amor, guiados por la verdad. Te acompaña Fray Jorge Contramaestre. Estamos explorando los temas de antropología teológica, es decir, la visión de la revelación o la visión de la religión en cuanto a la humanidad y la creación. Ya estamos avanzando y vamos a tocar el tema de la literatura sapiencial, que presenta sobre la antropología, y la encontramos esto en los libros sapienciales como Sabiduría, Proverbios, el Coelet, el mismo libro de Job, etc. Hay muchos libros de la literatura sapiencial en el Antiguo Testamento donde podemos encontrar algo interesante sobre la antropología, y es que si todos somos criaturas de Dios, existe una igualdad fundamental entre los seres humanos. Las diferencias sociales que también están presentes no pueden destruir la dignidad originaria, y la dignidad originaria es de dónde venimos, esta imagen y semejanza que tenemos ante la creación de Dios, o porque somos creación de Dios. Las diferencias sociales no pueden destruir esta dignidad originaria.
La humanidad además se descubre dependiente de Dios y llamada a confiar en Dios, porque es su creador, es su origen y su destino. El ejemplo que podemos encontrar en esto es que si dos personas pertenecen a culturas, clases sociales o condiciones económicas diferentes, ambas poseen una dignidad radicalmente igual porque ambas reciben su existencia del mismo creador. Y es esto lo que vemos justamente en Génesis y a lo largo del Antiguo Testamento. La fraternidad humana tiene así una raíz meramente teológica. La fraternidad humana tiene su raíz en el querer de Dios desde la creación. Nos ha creado para ser hermanos. Esto es importantísimo. Nos ha creado Dios para ser hermanos. Finalmente, en el segundo libro de los Macabeos podemos encontrar la expresión de manera particularmente clara, esta convicción de que Dios hizo todas las cosas a partir de la nada. Esta formulación culmina un largo proceso de reflexión bíblica sobre la absoluta soberanía y libertad de Dios en la creación. Esto es importantísimo, reconocer la absoluta soberanía y libertad amorosa del Dios en la creación. Cuando hablamos de que Dios es libre, hablamos de que Dios solamente crea desde el amor, porque el amor es lo que hace libre verdaderamente al sujeto. Teniendo esto claro, vamos a pasar al segundo apartado, que es en el Nuevo Testamento ya aparece Cristo. Bien, esto es importantísimo. Cristo se vuelve este centro y finalidad de la creación. Acabamos de entablar de manera muy resumida el Antiguo Testamento y la visión de la creación y la visión de la humanidad en el Antiguo Testamento. Ahora lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, que es, digamos, el punto central. Cristo es el centro y finalidad de la creación. Es el origen, el centro y la finalidad. El Nuevo Testamento introduce una novedad decisiva. La creación debe ser comprendida desde Jesucristo. Y aquí ponemos ya de una vez sobre la mesa a lo que es fundamental, o un término que es fundamental. Cristo es el centro, lo que se denominaría la visión cristocéntrica de todo. El Nuevo Testamento introduce esta novedad decisiva y, por supuesto, la encarnación no es un acontecimiento, la encarnación de Dios no es un acontecimiento añadido posteriormente a la creación ya completa. Todo lo contrario, ilumina el sentido profundo de la creación. Y aquí viene algo que también es muy bíblico. Dios crea para encarnarse. No solamente crea de la nada, desde el amor, sino también para encarnarse. Dios crea para participar de su creación y redimirla y atraerla hacia Él. El apóstol San Pablo afirma que todo procede de Dios y que todo ha sido creado por medio de Cristo. Dios es el Cristo. Jesús de Nazaret es el creador de todo desde siempre. Con el Padre y con el Espíritu Santo, los tres crean todo, porque los tres son tres personas, un solo Dios. Cuando decimos que Dios hablando, vara, el término griego, habla, esta palabra es Cristo que está creando. Y esto San Pablo tenía clarísimo, pero clarísimo. Por supuesto, en el himno cristológico de la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 20, Cristo aparece como imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación y centro de la reconciliación de todas las cosas. La creación y la salvación, por tanto, no son dos proyectos independientes de Dios, es el mismo proyecto, es
el misterio, el proyecto de salvación de Dios. Podemos expresarlo de una manera un poco más sencilla, donde el Padre crea, luego crea por el Hijo, para el Hijo, y conduce toda la creación hacia la plenitud en Cristo Jesús. El Padre crea por el Hijo, para el Hijo, y conduce toda la creación hacia la plenitud en Cristo. Todo sucede dentro del organigrama de la voluntad amorosa de Dios. Por eso el texto afirma que la creación es cristoforme y cristocéntrica, a la forma de Cristo Jesús, y el centro del misterio de salvación y la plenitud es Cristo. Cristo es luego el centro de la historia de la humanidad. Todo encuentra en Cristo su principio, su centro y su finalidad. En la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 14, se expresa esta misma perspectiva mediante la idea de la recapitulación. Como al final de la tesis, recapitulo todo en un solo lugar y los pongo todo de manera muy centrada y condensada. Todo lo creado está llamado a confluir, dirigido a confluir en Cristo Jesús. El evangelista San Juan lleva todavía todo esto más lejos y una comprensión más espectacular. El prólogo presenta a Cristo como el Logos, la palabra creadora, el Logos griego, la palabra eterna, el Logos, la palabra eterna, que por medio de esta, o por medio de la cual, fue hecho todo. Es decir, de una manera muy similar, como ya había dicho antes, a el Génesis. La palabra, el Logos, creador de Dios, encuentra esta plenitud en la palabra que se hizo carne. La misma palabra que lo crea todo es la palabra que se encarna. Y todo está en 2 líneas nada más al inicio del Evangelio según San Juan. Espectacular. El mismo Logos que crea es el Logos que salva y es el Logos que comunica la vida para la eternidad. Aquí aparece una de las claves fundamentales de toda nuestra reflexión. Dios se revela creando y se eleva plenamente en Cristo. La creación es, por tanto, una primera manifestación de Dios, gramática de Dios, y la encarnación constituye su manifestación más plena y definitiva. Luego, la creación es gramática de Dios, la encarnación también es gramática de Dios. Dios se expresa en la humanidad y en la creación. Somos nosotros los que no estamos tan de acuerdo con esta idea, bien sea por el resultado, consecuencia del pecado original, bien sea porque no queremos estar con Dios, etcétera. Pero eso nunca nos va a quitar, el hecho de que no querramos estar ahí, nunca se nos va a quitar el deseo de Dios o esta marca indeleble de Dios de que somos su creación, de que somos la manera de comunicarse de Dios. Esto permite, por supuesto, comprender también a nuestra humanidad. Hay que comprender y dar sentido profundo a nuestra existencia desde este punto de vista. Si Dios ha querido entrar en la historia y asumir nuestra misma naturaleza, entonces la existencia humana posee una dignidad extraordinaria que no depende de otra cosa. La dignidad humana, y lo podemos ver en el último documento del Papa León XIV, cuando habla de la dignidad humana, vemos que el Papa coloca la dignidad humana donde es, en Dios. La dignidad humana no está en el trabajo. Esto es muy importante. La dignidad humana no está en el trabajo.
ya tiene el trabajo de dignidad cuando yo se la pongo sobre la mesa, cuando yo pongo eso sobre la mesa. Pero el hecho de que tengas o no trabajo, o la calidad de trabajo que tengas, no te da dignidad. Lo que te da dignidad es que eres hijo y creación de Dios. Esa es tu dignidad, un sello indeleble que tienes desde siempre. El trabajo sencillamente es la producción, mi forma de construir el reino de Dios, cómo alimentar a mi familia, mantenerme, etc. Tiene también sus ventajas, pero no podemos colocarle algo al trabajo que no tiene y que solamente es de Dios. En Cristo descubrimos no solamente quién es Dios, sino también que está llamado a ser el hombre, que es hermano, hijo de Dios y por supuesto plenitud de la obra salvadora de Dios. Estás escuchando Corazón en Llamas con Fray Jorge Contramaestre, donde estamos flechados por el amor, guiados por la verdad. Exploramos diferentes temas desde la Sagrada Escritura, tradición apostólica y santa doctrina, este trípode que sostiene, por supuesto, lo que es el depósito de la fe, el depósito de la revelación. Estamos tocando el tema, uno de los primeros temas de antropología teológica, el estudio de la humanidad según la fe, según la religión, según lo que se ha revelado. Y justamente el tema de hoy es la gramática de Dios, la creación como la gramática de Dios. Y ya hemos hablado cómo se ve en el Antiguo Testamento, cómo se ve en el Nuevo Testamento, esto de ser la creación desde la nada, pero también desde el amor de Dios y por supuesto también desde la libertad, con un sentido profundo que nos da a nosotros sentido de vida. Y por supuesto todo esto es concentrado en Cristo Jesús y cómo es, por supuesto, que se centra en Jesús de Nazaret. En este apartado vamos a contemplar la creación como don, libertad y llamada a la plenitud, que son como ya estas consecuencias de lo que ya hemos hablado anteriormente. La reflexión teológica posterior ayuda a profundizar en la relación entre creación, gracia y destino humano. Los padres apostólicos, es decir, los apóstoles y los discípulos de los apóstoles, contemplan al hombre concreto como aquel que ha sido creado para la visión de Dios y para la divinización, don que se alcanza su fundamento en la encarnación del Hijo. En esta perspectiva, el movimiento de Dios comienza en la creación y alcanza su plenitud en Cristo Jesús. Santo Tomás de Aquino distingue posteriormente entre aquello que corresponde a la naturaleza creada y aquello que Dios concede gratuitamente mediante la gracia. La visión de Dios y la participación en la vida divina no son exigencias de la naturaleza humana, sino que son más bien regalo de Dios. El regalo de Dios, nuestra visión de Dios y participar del plan de Dios. Sin embargo, la felicidad entre todo esto justamente se puede alcanzar cuando aceptamos el regalo de Dios. Rahner, uno de los grandes teólogos del siglo XX, profundiza esta cuestión mediante un concepto muy interesante que es la existencia sobrenatural. La humanidad se encuentra existencialmente abierta a Dios y además orientada hacia Dios. Esta apertura no convierte la gracia de Dios, es decir, la voluntad divina de Dios, en algo debido al hombre, es decir, como que Dios me debe esto. No, es un regalo. Sigue siendo un regalo y que Dios lo da absolutamente porque quiere darse. Nuestra relación con Dios no es algo meramente externo, sino que tiene que ver más con una realidad de nuestra existencia. Nuestra existencia está anclada justamente en Dios. Aquí aparece nuevamente la imagen del título de lo que estamos viendo hoy en día. La humanidad es parte de la gramática, la humanidad es parte de la caligrafía, de la forma de expresarse de Dios, en la cual el mismo Dios puede decirse, hablar
en su creación, participar en su creación. La creación, por lo tanto, es un acto de plena libertad divina, desde el amor y para el amor y desde la nada. Dios no crea porque necesite al mundo, ni tampoco porque algo exterior lo obligue a crear. Dios crea gratuitamente y por amor. Esta libertad de Dios fundamenta también la misma libertad humana. La libertad de la criatura es una respuesta a la libertad originaria de nuestro Creador. Esta creación continuada, su relación con la providencia y dependencia también de Dios para nuestro destino. Dios conduce la historia hacia la plenitud en Cristo. Si queremos llegar a la plenitud, dependemos de la providencia de Dios, pero no anulando nuestra libertad. Tenemos que elegir libremente aceptar el don de Dios. La humanidad sigue siendo responsable de nuestras propias decisiones y está llamada a colaborar, a responder libremente al designio salvador de Dios. El ejemplo de esto puede ser muy claro. La providencia no significa que Dios determine mecánicamente nuestra manera de actuar, nuestro origen, y determine mecánicamente todo cuanto existe. Más bien, la providencia es cuando Dios sostiene la libertad del hombre, permite que el hombre siempre pueda volver a su libertad y además atrae a la humanidad hacia el bien. No existe mal sin bien. El bien existe por sí mismo, de manera que la acción divina y la responsabilidad humana coexisten y se necesitan mutuamente. Pueden coexistir porque son necesarios, vienen del mismo origen que es Dios. En conclusión, la creación encuentra el sentido es en Cristo. La reflexión sobre la creación conduce finalmente a una afirmación central de nuestra fe cristiana y católica. La creación solo alcanza su pleno significado cuando todo está contemplado y dirigido a Cristo. Dios crea libremente desde y por el amor. Todo cuanto existe depende radicalmente de Él, pero la criatura posee una consistencia propia y una verdadera libertad. El mundo no es Dios, pero tampoco es una realidad abandonada por Dios. Es creación sostenida continuamente por su Creador y orientada hacia su plenitud en Dios. La creación tampoco tiene como finalidad un perfeccionamiento de Dios, porque ya Dios es perfecto. Dios no nos necesita para ser perfecto. Su finalidad se relaciona con la gloria de Dios, entendida no como una búsqueda egoísta de reconocimiento de Dios, sino como la participación de las criaturas en la vida de Dios, justamente en la bondad de Dios. Por eso la gloria de Dios y la verdadera realización del hombre no se oponen. Cristo descubre, o en Cristo descubrimos, la clave definitiva. Es principio, centro y fin de todo lo creado. La creación puede ser llamada la gramática de Dios porque constituye el ámbito en el cual Dios se comunica, participa de sí mismo y para todos nosotros. En definitiva, crear, encarnar, salvar y llevar a la plenitud forman parte de un único designio amoroso de Dios. La creación comienza en la libertad amorosa de Dios y alcanza su centro en Cristo, que orienta hacia la recapitulación de todas las cosas en Él. Todo está orientado y dirigido hacia Cristo. La existencia humana, por tanto, no es un hecho sin sentido. Es regalo, es don, es llamada y camino hacia la participación plena en la vida de Dios. Gracias por haber estado con nosotros, acompañarnos. Recuerden que nos pueden visitar en nuestra página web
www.radiosantamónica.org, también como Agustinos Recoletos, recoletos.org, también en nuestras redes sociales, Agustinos Recoletos en el Perú, que no estamos ya en todos estos lugares, en todas nuestras redes sociales. Si tienes inquietud vocacional, también nos puedes encontrar como Llamados Hogar. Y por supuesto, seguir invitando a todos los que escuchan mañana a la cuyada familiar en la parroquia Santa Mónica en Chota, donde podrán encontrar un montón de actividades con las cuales pasar en familia, música en vivo, comida típica y por supuesto para pasarla bien. Y no se olviden también de la novena, en la cual estamos celebrando todos estos días a las 7 de la noche en la parroquia Santa Mónica, en honor a Santa Mónica y nuestro Padre San Agustín. Están todos cordialmente invitados. Que Dios los siga bendiciendo. Ha estado con ustedes Fray Jorge Contramaestre. Siguen en sintonía de Santa Mónica Radio y TV+. Permiso. Corazón en llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en Llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en Llamas,